Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán y bueno, yo le voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial. ¿Sí? Ingresan a www.elcomercial.com.ar y allí tienen toda la info actualizada. Vamos entonces a recorrer los principales títulos y en este caso tenemos, bueno, obviamente lo que fue ayer sin duda la noticia de la jornada y más allá también con la respuesta que tuvo el protagonista, ¿no? Es una reunión familiar, dijo, la escueta respuesta de Vivolini que hizo estallar las redes por la cuarentena con privilegios. Más allá de que haya dicho que era una reunión familiar, el horario y el día en que se realizó era un viernes por la noche, algunos dicen que era un domingo, otros dicen que era sábado. Acá lo que hay que destacar es que era por la noche, ¿no? Y cuando ellos desde esa mesa se encargan de repetir y repetir de que no se puede realizar, en ese horario justamente se juntaron y bueno, ahí está la reunión familiar, ¿no? La respuesta del médico infectólogo, nada más y nada menos que el médico infectólogo, uno de los que siempre se encarga de destacar esta cuestión de no hacer este tipo de reuniones y demás. Bueno, allí fue escrachado, entre comillas, ¿no? Por sus propios amigos, quienes fueron los que publicaron esas fotos, y bueno, ahí quedó pegada la figura. Uno de los médicos que forma parte del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 fue escrachado, ¿no? En las redes sociales en un asado con amigos y le llovieron las críticas. Son familias, excusó el médico, y la inconsistencia de la respuesta encendió aún más el enojo de los internautas. En la imagen se ve al médico infectólogo Julián Vivolini disfrutando de un asado con amigos, lo cual en tiempos normales no hubiera sido nada más que eso. Pero hace 6 meses que la vida de la mayoría de los formoseños no es normal por las imposiciones dentro de la cuarentena por el coronavirus. Las redes sociales estallaron en críticas hacia uno de los médicos que forma parte de nada menos que del Consejo Integral a la Emergencia COVID-19 y que todos los días avala con su presencia cuánta restricción se imponga por parte del gobierno de Gilles Insfrán. Las reuniones entre amigos e inclusive de las familias están restringidas por el propio Consejo y tienen horario estricto de cumplimiento. Caso contrario, actúa la policía con el formulario de contravenciones a mano, ni bien bajan del patrullero. Según se puede deducir de la imagen subida el día sábado por uno de los particulares del asado, la reunión se realizó por la noche, fuera del horario permitido, y no se trataba de familiares del médico, sino de amigos. Aún así, con la evidencia explotándole en el rostro a la pregunta de un periodista local, Vivolini respondió de manera escueta que se trataba de una reunión familiar, cuando, como dice el ministro González, en Formosa somos pocos y nos conocemos mucho. Aún así, y con los formoseños como rehenes de pautas de conducta, muchas veces irracionales, no hubo contravencionales para el miembro del Consejo y sus amigos, no hubo intervención policial, no hubo una causa por la violación del artículo 205 del Código Penal, no hubo censura por la actitud asumida por parte de sus pares, tan exigentes para con los 640.000 formoseños. De hecho, el ministro González se rió y dijo, bueno, no, la pregunta no es para quién corresponda, ya que el periodista, el colega Hernán Salinas del diario La Mañana, cuando se lo preguntó, dijo, bueno, para quién corresponda, ¿no? La pregunta, y él dijo, no, no es para quién corresponda, sino para el protagonista, con una sonrisa notoriamente nerviosa, incómoda de parte del ministro, y bueno, y obviamente el silencio que hubo después de la respuesta. Si ustedes pueden ver nuevamente el video de lo que fue ese momento, verán cuando el ministro se ríe de esa manera muy, muy incómoda y obviamente tras la respuesta el silencio de Vivolini fue evidente que no estaba para nada cómodo con esa situación. Pero bueno, así se pasó otra jornada, bueno, obviamente con una respuesta muy, muy escueta. Fue eso simplemente lo que dijo el médico. Fue una reunión familiar y ahí terminó todo. No hubo, lamentablemente, como no es una conferencia de prensa, es más bien una exposición, es decir, unas preguntas y unas respuestas, no hay repregunta, no hay posibilidad de hacer algún tipo de interlocución. Fue simplemente eso, después de ahí no se habló más del tema, increíble, pero bueno. El vicegobernador con todo el poder no logra consenso. En muchos sectores del gildismo están muy enojados. Los que siempre hicieron un gran esfuerzo en las colonias para llevarla de Gildo hoy se sienten traicionados por el hecho de que el vicegobernador, quien dice representar a la política del compañero Infran, le está dando todo el manejo a la gente que terminó trabajando para Juan Zaragoza en las últimas elecciones. Dice esta información también, bueno,
Eh, Furia de González. Cuando dejemos de decir muertos en la provincia cero, recordemos quiénes lo hicieron posible. En el día de ayer, en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia, también el ministro de Gobierno, que siempre es protagonista, tuvo una particular puesta en escena al responsabilizar al juez federal subrogante, Fernando Carabajal, de generar el estatuto del contagio al permitir el ingreso de un formoseño varado. Eh, Esto fue la respuesta que tuvo para una pregunta que le realizaron de parte de un colega de, si no mal me equivoco, es de la UNAF, de la radio de la UNAF, quien le preguntó. Y según González dijo que hay políticas que han intentado socavar las decisiones sanitarias que el gobierno tomó para proteger la vida de todos los formoseños y comparó un escrito de Jaureche, donde el autor hablaba del pacto Roca-Runciman, como el estatuto del coloniaje, y lo trajo a la resolución del juez Carabajal, al que denominó el estatuto del contagio. Increíble los parangones que hace, que hace esta persona cuando habla, porque es increíble, ¿no? Yo siempre me pregunto qué va a pasar de él cuando esto se termine, ¿no? Cuando se termine la situación de encierro y del COVID-19, cuando esto pase, cómo va a afrontar el día después, ¿no? Cuando ya no estén todas las cámaras enfocándolas, cuando ya no estén los micrófonos ahí para hacerle la pregunta, cuando él ya no se sienta esa superestrella que se siente todos los días cuando habla, ¿no? Cuando da cátedra de todo y para todos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día después con González? Era una gran pregunta. Y ni me quiero imaginar qué va a ser el día después cuando deje la política, ¿no? Porque, bueno, ha cosechado más enemigos que otra cosa en este último tiempo también. Eh, las decisiones violatorias de preceptos constitucionales respecto de la libertad ambulatoria tienen fecha de vencimiento desde que empezaron a aplicarse en Formosa y en cualquier otra provincia del país, por ilegales, y no toma a nadie por sorpresa que haya un primer pronunciamiento a favor de proteger la Constitución en la provincia, que con las excusas de la pandemia tiene a miles de ciudadanos formoseños o argentinos exiliados. La presentación jurídicamente, si la leen, no tiene ni pies ni cabeza. Y la verdad que quienes estudiaron abogacía estudiamos que existían tres tipos de habeas corpus. Y este no encaja en ninguno, dijo el funcionario. Y luego atacó al juez. Tenemos una resolución de un juez subrogante, que no es un juez que transitó los caminos habituales, sino que fue designado, autodenominado humilde juez de frontera, dice, y cito, ni siquiera la circunstancia de hallarse infectado con COVID-19 debe ser causa para que el Estado le impida a una persona o no ciudadana o habitante de la provincia ingresar a la provincia. Si esto no es el estatuto legal del contagio, no sé, expresó el ministro. Agregó que esta medida fue apelada por la provincia, entonces esto está en la Cámara y la provincia va a defender el estatus sanitario de los 640.000 formoseños. Generalmente, cuando la provincia gana, porque la mayoría de estos amparos han sido ganados por la provincia, nunca establecen las costas, es decir, quién tiene que pagar los gastos del juicio. Cuando gana el Estado, jamás las costas se imponen a la parte que pierde. Sin embargo, en esta única oportunidad en donde se resuelve a favor de la otra parte, ahí se establece costas al Estado, dijo. González insistió que este es el fallo, es el estatuto legal del contagio para los formoseños. Las barreras que hemos puesto los formoseños trabajando juntos en este momento para defender la salud de los 640.000 formoseños, y no por causas naturales, sino por una decisión, y esto no es una cuestión de derechos, yo no le puedo mostrar al virus, che, mirá, acá hay un fallo donde dice que vos no entres a mi provincia. El virus entiende poco de derecho, es una cuestión de biología. Bueno, habría que explicarle también eso un poco al médico que estaba ahí sentado al lado, ¿no? Infectólogo que se reunió el viernes por la noche. En fin, eso fue lo que dijo el ministro González entonces ayer como su respuesta iracunda a la que ya nos tiene acostumbrados esas puestas en escenas que hace a la hora de responder, irse por las ramas y no contestar lo que se le pregunta en realidad, ¿no? Dos casos positivos, un nuevo caso sospechoso y otras dos altas médicas en Formosa. Bueno, la parte informativa, ¿no? de la conferencia de prensa que se dio ayer, donde se informó respecto que se realizaron 133 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus. En este sentido, se explicó que se trata de dos hombres de 29 y 38 años de edad
que ya estaban aislados en un centro de alojamiento preventivo por ser contactos estrechos de los casos positivos previos de trabajadores de la empresa con obrador en la zona de La Rinconada. Ambas personas habían tenido hisopados negativos el día 12 de septiembre y ante la realización de un nuevo hisopado de control durante su cuarentena, las muestras dieron resultados positivos y se encuentran internados ya en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 en buen estado general, siendo uno de ellos asintomático y el otro presenta síntomas leves. Asimismo, este lunes se reportó un nuevo caso sospechoso en base a los criterios del protocolo COVID-19. Se trata de un hombre de 31 años de edad que presenta fiebre, dolor de cabeza y musculares, náuseas, diarrea, pérdida del gusto y del olfato. Esta persona se trasladó en los últimos días desde Clorinda hasta Ingeniero Juárez, atención con esto, y al presentar los referidos síntomas fue internado en la sala de aislamiento del hospital de dicha localidad, donde se le realizó el hisopado de control correspondiente y se aguardan sus resultados. Además, en el transcurso de la jornada de ayer, 2 pacientes recibieron el alta, madre e hija de 62 y 14 años, tras obtener 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, por lo que no constituyen riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. Los datos acumulados de la provincia a este lunes 21 de septiembre son 123 casos positivos diagnosticados, de los cuales ya hay 93 personas recuperadas, 20 casos activos actuales, con 15 asintomáticos. No se registran fallecimientos por coronavirus y los casos en tránsito con egreso de la provincia son 8 y hay 2 casos extranjeros importados. Así que se realizaron hasta el momento 12.154 test con un 1,01 de positividad. Así que bueno, esos son los datos que tenemos el día de la fecha en cuanto a lo que ocurrió con el tema de coronavirus en Formosa en el día de ayer. Bueno, esos fueron los principales títulos, ¿sí?, del diario El Comercial. Hemos hecho hincapié mucho en algunos de ellos, sobre todo por la cuestión que implica, ¿no? Vinculada más con nada con, bueno, con un médico que integra la mesa del COVID-19, que lejos de dar el ejemplo, ha hecho este tipo de reuniones que hubiese bastado decir me equivoqué, perdón, y no esa respuesta con prepotencia, ¿no? Casi como contagiándose del ministro que tiene sentado al lado, respondiendo simplemente fue una reunión familiar, como burlándose de todos los formoseños, que precisamente usando las palabras del ministro somos poco y nos conocemos mucho, ¿no? Entonces ese tipo de respuesta no alcanza y es una burla para todos quienes tenemos que cumplir a rajatabla, porque inclusive ese mismo sábado a la noche la policía le cayó a un emprendedor, a Patricio Evans, en un emprendimiento que estaba realizando esa misma tarde-noche. Tuvo que reconvertir su bar para hacerlo un local de venta de ropas y la policía le cayó intempestivamente al lugar. Llegaron, empezaron a tomar nota de las patentes de los periodistas que fueron a cubrir el evento. Él les preguntó qué pasaba, por qué habían irrumpido así al local, porque eso no se podía hacer, no lo pueden hacer sin ninguna orden judicial que lo amerite. Y al no encontrar nada, los policías que hicieron fueron simplemente a tratar de amedrentar a la gente que estaba allí. Entonces, mientras la policía hace esto con un emprendedor que está tratando de lucharla, tenés a un médico que integra la mesa del COVID-19, que avala todo este tipo de medidas, haciendo este tipo de reuniones y respondiendo de esa manera tan irresponsable, ¿no? Diciendo fue una reunión familiar. Entonces ese tipo de cosas hay que resaltarlas y remarcarlas, porque ese es el lugar que tenemos que cumplir nosotros como periodistas, ¿no? Como informadores. Así que bueno, eso simplemente, una pequeña reflexión al respecto. Por mi parte, simplemente darle las gracias por estar ahí del otro lado, el agradecimiento como siempre a la compañera Liliana Dorrego por el espacio. Y bueno, ya viene nuestro compañero Carlos Gilbert con su segmento deportivo. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana.